ya como bien lo decía Rosalinda, estamos pues y damos la bienvenida a Aldo y al padre Denis Doren, que ya se integra nuevamente a nuestra casa de Dios es Amor. Qué alegría compartir. Aldo, ¿verdad? Y es una alegría verlo, ¿no? Sí, también ya les echaba de menos. Yo sabemos, padres. Bienvenido, padre. Gracias. Le damos la más cordial bienvenida a un segmento más de Siguiendo las Huellas del Papa, donde vamos a recordar la audiencia general del miércoles pasado, donde el Papa nos recuerda ser misericordiosos como lo es el Padre. Muy interesante tema. Sí, y recordemos que es el lema con el cual él ha querido enmarcar todo el año de la misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y creo que, como dice el Papa, no solamente es un eslogan, sino que es un compromiso. Sí, como es importante, bueno, de todo el tiempo que hemos estado preparando, siguiendo las huellas del Papa, creo que hoy este día ha tocado la esencia de lo que es el año de la misericordia, ¿verdad? Porque explica el Papa de que lo importante es recibir la misericordia de Dios para que posteriormente nosotros tengamos misericordias con el vecino y con todo lo que nos rodea. O sea, es la esencia de todo este año de la misericordia. Sí, y ojalá que todos tengamos conciencia de eso, porque realmente el tiempo se nos está pasando. Ya en noviembre ya termina el año de la misericordia y tal vez sería bueno, a raíz de la audiencia del Papa, de las palabras, ver hasta qué punto realmente hemos ido adquiriendo el compromiso de ser misericordiosos, no solamente de recibir la misericordia, que ya es el primer paso, no sentirnos amados, perdonados, rehechos por la misericordia de Dios, sino también qué estoy yo haciendo para ser reflejo de esa misericordia en el mundo. Claro, padre y Aldo, yo creo que muchos quizás podemos decir que no podemos dar algo que no hemos recibido y quizás estamos pasando por una situación difícil y no vemos que en esa misma situación a veces decimos y reclamamos y decimos, Señor, ¿por qué me das ese castigo? ¿Por qué no? El Señor no castiga, simplemente hay situaciones en las cuales tenemos que pasar un desierto para reconocer que el Señor es misericordioso y que así como nosotros señalamos y hacemos mal, el Señor jamás nos señala, Él solamente nos ayuda a levantarnos de aquel pozo en el que estamos, nunca nos deja caer. Y yo creo que muchos que hemos pasado por muchas situaciones en la vida sabemos que el primero que nos perdona es nuestro Padre, para nosotros también después recibir esa misericordia y perdonar. Estamos en un tiempo, como lo decía, en el cual yo no sé qué pueda estar pasando usted, pero en esa situación seguramente el Señor en estos pocos meses que faltan para terminar ese año jubilar nos quiere demostrar su misericordia para vivir también siendo misericordiosos nosotros. Sí, y es interesante porque el Papa en la audiencia hace un paralelismo con la introducción a las bienaventuranzas, cuando dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, la misericordia, si lo hacemos el paralelismo, es un llamado a la perfección. Es decir, quien es misericordioso como el Padre será perfecto como el Padre. Entonces no es, si realmente queremos llegar al cielo y queremos llevar nuestra alma a una mayor perfección, tiene que estar incluido dentro de nuestro programa de vida la misericordia, sino qué perfección ni que nada. O sea, diremos qué, haremos la pantalla qué, pero a la hora no está realmente vivido como el Padre quiere. Cuando estábamos leyendo esto, me impactó lo que dijeron de ser perfecto como mi Padre es perfecto. Ahora la pregunta es, ¿quién es perfecto? Entonces es dificilísimo. Esto está encima de la meta que nos podamos poner, ¿verdad? Y el Papa tocó dos puntos importantes, dice, y me gusta repetirlo, dice, una persona que no es misericordiosa es perfecta. Una persona que es buena es misericordiosa, y dice que no, todo va amarrado, tiene que ser la bondad y la perfección está unido con la misericordia. Ese es lo que Dios quiere, que seamos misericordiosos. La perfección del Padre es la misericordia. Claro, ¿qué les parece, Aldo, si vamos a ver el video pues de la audiencia general del Papa Francisco para escuchar ya a perfección, no, más claro lo que el Papa dice, y nosotros luego seguimos retomando la reflexión de esta audiencia del Papa Francisco? Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado el pasaje evangélico que inspira el lema de este año santo:
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Dios ama con un amor tan grande que para nosotros parece imposible. Toda la historia de la salvación es una historia de misericordia que alcanza su culmen en la donación de Jesús en la cruz. ¿Cómo alcanzar esta perfección? La respuesta estriba en que Jesús no pide cantidad, sino ser signo, canal, testimonio de su misericordia. Por eso los santos han encarnado el amor de Dios que le desborda en múltiples formas de caridad en favor de los necesitados. El Evangelio nos da dos pautas para ello: perdonar y dar. Jesús no busca alterar el curso de la justicia humana, pero manifiesta que en la comunidad cristiana hay que suspender juicios y condenas. El perdón es manifestación de la gratuidad del amor de Dios, que nunca da un hijo por perdido. No podemos ponernos por encima del otro. Al contrario, debemos llamarlo continuamente a la conversión. Del mismo modo, Jesús nos enseña que su voluntad de darse está muy por encima de nuestras expectativas y no depende de nuestros méritos, sino que la capacidad de acoger su amor crece en la medida en que nos damos a los demás. Más amamos, más lleno de Dios estará nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que no perdamos nunca nuestra identidad de hijos de un mismo Padre que nos une en su amor. Que Dios los bendiga. Estábamos hablando acá y decíamos más claro imposible. Yo creo que retomo esa parte porque tiene que ver mucho con el evangelio del día de ayer domingo, en el cual dice no hay que sobrepasar, no hay que sentirnos más que los demás, sino que ayudarlos a llegar a la conversión. ¿Y cuántos dentro de la iglesia misma estamos siendo así? Estamos viendo indiferente a aquel hermano que necesita y estamos queriendo nomás nosotros recibir la misericordia de Dios y dejando a un lado que podemos ser un gran instrumento para que también el hermano, al igual que nosotros, podamos recibir la misericordia. Sí, yo creo que el resumen de la audiencia de hoy es perdonar y donar. O sea, en eso se resume todo. Que en el fondo es el amor. Sí. O sea que la perfección y la misericordia están realmente injertados dentro del amor. Y cuando se ama, se perdona y se da, ¿no? Entonces no hay amor sin perdón, no hay amor sin darse a uno mismo, ¿no es cierto? Y creo que son características tan importantes en un mundo donde tenemos tantos rencores, tantas envidias, tantos deseos de venganza por las injusticias, por las cosas que se están sufriendo. Entonces, ¿cómo el espíritu cristiano tiene que estar por encima del mal? Por encima de esos sentimientos tan humanos como son el rencor, ¿no? Veíamos el evangelio de hoy, no discutían. Pues ¿quién no discute? Oye, todo el mundo discute. O sea, si lo más fácil es discutir, pero discutir no está bien. ¿Por qué? Porque te separa, porque rompe, porque te divide, porque te aleja. Entonces, ahí es donde viene realmente el amor para decirnos, une, da, ofrece, perdona, comprende, ten compasión, entiende a la otra persona y sale a ayudarla. Sí, a mí me encantan las palabras literales del Papa. Dice, tenemos todos mucha necesidad de ser un poco misericordiosos, de no hablar mal de los demás, de no juzgar y de no desplumar a los demás con las críticas, con las envidias y con los celos. Habla nuestro mismo idioma. Cómo se despluman entre los hermanos de comunidad, cómo uno asesina a otro hermano de comunidad, a otra persona, aún a los sacerdotes, a los hermanos de comunidad,
Y no se diga afuera, ¿verdad? A los políticos, tanto como desplumar, mejor quedarnos callados, ¿verdad? Claro, es que estamos que se desplumen solos. estamos en un tiempo en el cual ya no vemos que el Señor ha sido misericordioso con nosotros y sobrepasa la necesidad lo voy a recalcar porque creo que este año es muy bueno recalcarlo, que ya cuando estamos o sentimos que el Señor ha sido bondadoso con nosotros, no ablandamos nuestro corazón y decir, bueno, ¿quién soy yo para que el Señor me perdone? Y yo no perdonar a otro que ha estado en la misma situación. No somos quienes y estamos, como ya lo decía el padre, por tanta situación, y usted también lo comentaba, cuestión política, cuestión social, cuestión de razas, cuestión de costumbres, en fin, tecnología, sociedad, y todo esto nos ha hecho hacernos bien indiferentes, y eso no nos permite poder unirnos como iglesia y como hermanos que somos, no importando las diferencias que tengamos entre cada uno. Sí, y ahí qué importante es el espíritu cristiano, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy las redes sociales, así como pueden ser un elemento de un mensaje de amor, también se utiliza para desprestigiar a las personas inocentes. Y tú ves las redes sociales hablando de una persona que no tiene ninguna culpa, haciéndola papilla, o sea, pero haciéndola, destrozándola. Entonces, esa maldad que hay en el corazón, esa maldad de tantas personas que realmente lo hacen a propósito, porque su corazón está envenenado, sí, y porque no llevan nada de amor ni de misericordia. Es algo realmente, pues, triste, ¿no? ¿Cómo se siente que en el corazón de las personas no se sientan amadas por Dios? Como aquella parábola que al que debía, por ponerlo actualmente, el que debía $10 y el que debía $1 millón. Como el que le perdonaron $1 millón cuando salió, se lo había perdonado, quería ahorcar a su hermano por $10 para tener una equivalencia. ¿Cómo es posible que nos demos el lujo de juzgar y sin razón o con razón, aún siendo con razón, no tenemos por qué juzgarlo? Es maledicencia. O sea, ¿cómo estamos? Lo llevamos en la boca, queremos hacer pedazo a cualquiera, como que haciendo pedazo al otro, nosotros subimos, ¿verdad? Y ese es el gran peligro, que es un poco lo del querer ser el primero, estar que me vean, no ser el centro de mesa, ¿no? Sí. Y muchas veces, para ser centro de mesa tengo que ser florero, ¿verdad? Ser florero y destrozar a los demás. Exacto. ¿No? Y a muchos eso no les importa y lo hacen y lo van haciendo. Y no retomamos el gran ejemplo de todos los santos que tenemos dentro de la iglesia, que son hombres y mujeres, al igual de los religiosos, que han tenido que dejar todas sus comodidades, todas sus cosas, para cumplir la voluntad del Señor, pero ¿cómo? Ayudando al que está necesitado, al que está desprotegido. Pero ahora, como ya lo decía el padre, queremos ser el centro de mesa, no importando nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, y eso es muy difícil porque el Papa también lo tocaba y decía que dentro de las comunidades, dentro de las parroquias, el líder no es aquel que él tiene la autoridad más, sino que el líder es el que sabe trabajar con su equipo. Entonces, muy buena el ejemplo para poder ponerlo en práctica y ver qué estamos haciendo también nosotros. Sí, y el segundo pilar que decía el Papa es donar, dice. Y puso una consecuencia muy interesante del versículo 38, dice, den y se les dará. Y al final dice, con la medida con que ustedes midan, también serán medidos. Si yo a algo le tengo un miedo enorme, porque es realidad hacer un juicio. Porque generalmente cuando uno hace un juicio contra otro hermano o a quien sea, tarde o temprano se nos viene de regreso. Si tú tienes un juicio que tu papá fue un alcohólico, tarde o temprano tú vas a terminar siendo alcohólico. Si tú tienes un juicio que aquel es un adúltero, mejor te quedas callado porque tarde o temprano te va a tocar. Entonces, mejor quedarse callado. No sé que tampoco te lo pongas así como tan radical de que te va a tocar, pero sí te puede tocar. Es que muchas veces nos pasa eso. Sí. ¿No? Muchas veces criticamos una cosa de una persona y al día siguiente ahí estoy yo cayendo en lo mismo. En lo mismo, o sea, con la misma medida será medido. Que alguien sea misericordioso. Sí, ahí sí pedimos misericordia. Ahí sí pedimos, suplicamos auxilio, perdón. Pero no damos. Sí, así es como el que lo meten preso. Primero andaba matando, después dice, cuando lo atrapan, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Pues claro. Yo pasando iba, dicen ahora. No, es importante cómo existe el perdón y el cristianismo es la base. O sea, el cristianismo es el amor hacia el enemigo, ¿verdad? Porque al final eso es. Aquí no sirve como el Papa dijo la vez pasada con carita estampita. Me encantó el Papa, como el que tiene carita estampita, que son buenos, van a la misa y hago cosas buenas, pero al final la esencia es lo que está dentro del corazón. El perdonar al enemigo es la esencia del cristianismo. Perdonar y donar, esa es la esencia de lo que nos enseñó hoy el Papa. Sí, definitivamente estamos, ya lo decía el padre, lo vamos a recalcar,
estamos todavía poco tiempo en el cual podemos recibir la misericordia del Señor y no lo dejemos a un lado, porque el Señor, si lo vemos, Padre, en otro sentido, cada vez que abrimos los ojos, cada vez que vemos una plantita, en cosas bien sencillas, el Señor nos demuestra su misericordia, pero como lo dice Aldo, es necesario recibirla más de lleno en nuestro corazón y no dejar la puerta abierta para que salga y decir, ya recibí indulgencia plenaria, ya me confesé, ya hice todo y hasta ahí quedó, ¿no? Y seguimos siendo los mismitos, no cambiamos ni un pepino, perdón, no cambiamos nada, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, si este año es precisamente para hacer una conversión de corazón, y así como hemos experimentado la misericordia en nuestra alma, también nosotros podamos dar un poquito de esa misericordia a tantas personas que lo necesitan, y no seamos indiferentes, que no seamos calculadores, que no estemos midiendo solamente con criterios humanos, ¿no es cierto?, el valor de la persona en sí. Claro, porque el Señor jamás nos mide, Él no llega y nosotros llegamos a buscarle y Él nos dice, esto hiciste, esto has hecho, de esta cantidad lo has hecho. Él simplemente nos abre las puertas de su corazón para que nosotros entremos. Entonces, nosotros tenemos que también a través de, como lo voy a repetir, ser instrumentos del Señor, esperar y buscar a aquel que sabemos que lo necesita y que puede llegar al corazón del Señor y vivir. Nadie dice que en el camino dentro de la iglesia, Padre, más usted es el mejor ejemplo que nos puede decir que no es fácil. Media vez uno entra al camino del Señor, las pruebas llegan, las dificultades llegan, pero estamos confiados en que el Señor es bondadoso con nosotros y siempre nos ayuda a continuar. Yo creo que el Papa lo que quiere en este año es darse cuenta, por lo menos si todos los cristianos se dan cuenta, que ha habido misericordia con cada uno de ellos. Con cada uno se ha perdonado nuestro pecado, lo dijo el Papa Jesucristo, es la máxima muestra de amor del perdón, dar a su Hijo solo para perdonarnos que no lo merecíamos. Si cada uno de nosotros sentimos la misericordia de Dios que Él nos ha perdonado, sería injusto no empezar a perdonar. Yo creo que es una reacción en cadena que espera el Papa, pero también como buenos salvadoreños, yo creo que están esperando ¿qué día es se finaliza? En noviembre, entonces vamos a esperar el último día, pero de nada sirve porque un amigo me decía, mira, y yo paso por la puerta y ya estuvo, eso es que no entienden que es confesiones, obras de misericordia y un montón de cosas. Salir de sí mismos, ese es el problema, estamos tan metidos en nosotros mismos que no somos capaces de vislumbrar que haciendo un bien, que haciendo un acto bueno, que perdonando, que siendo comprensivo, que siendo bondadosa, a la hora, el que se enriquece delante de uno y delante de Dios es uno mismo. Entonces, ¿cómo estamos perdiendo tantas oportunidades para hacer de este mundo algo un poquito mejor? Claro, ¿no? Y como retomando lo que Aldo dice, decían por ahí, es que cuando pasan por la Puerta Santa, pasan viendo que si la decoraron, que si las flores, que si qué bonito, que qué color le han puesto, y en realidad el hecho de estar y ya poner un pie, es decir, aquí quedo yo, aquí quedó lo que hice y hoy vengo para que el Señor me dé una nueva oportunidad para ser diferente, no diferente de palabras, sino que diferente de actos. Capacito, dejan todo, entran a la Puerta Santa, ahí rezan, salen, lo toman nuevamente y ya se van, ¿no? Lo dejan, no se lo vayan a robar, lo dejan ahí a la entrada. Así que bueno, definitivamente, Padre Aldo, un tema muy interesante, la esencia de este año de la misericordia, no solamente que se nos queden como palabras, sino que esa inquietud y esa llamita en el corazón se nos encienda para de verdad hacer la diferencia y poner en práctica el perdón y la misericordia del Señor en la iglesia, en nuestra familia, que es lo más difícil, y en el mundo entero, siendo ejemplos nosotros para que el mundo también pueda cambiar. El tiempo se nos termina, ya tenemos que irnos a la hora de la misericordia, pero la verdad es que siempre es una bendición compartir con ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias. Así que el próximo lunes nuevamente, siguiendo las huellas del Papa, esperamos pues que el Padre nos pueda acompañar nuevamente. Vamos allá al rezo a la Divina Misericordia, a las 3 en punto, hora en la cual tenemos que recordar que el Señor nos pide que confiemos en Él porque su plan es diferente al nuestro. Jesús, yo confío en ti.